Dios les bendiga, hermano. Gloria al Señor, aleluya. El tema de esta noche es bienaventurados los pobres. Y todos sabemos a este punto que nadie puede quitarle el pecado, solo Jesús. Y este fue el objetivo principal de su misión sobre la tierra, quitar el pecado del mundo. Y Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mientras Jesús caminaba sobre la tierra, hizo milagros y sanidades y nos enseñó cómo es que debemos caminar y vivir en la tierra. Mateo 7:24-27 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En esta ocasión Jesús quiso explicar cómo es que debemos edificar nuestra casa para que no sea derrumbada por nada ni por nadie. Mateo 7:24-26, Jesús utiliza el verbo edificó. Y hubieron dos hombres que edificaron. Uno usó roca y el otro usó arena. Queriendo decir que mientras estamos en la tierra, estamos todos estamos edificando. Cristo quería enfatizar que las dos personas fueron y usaron tiempo, usaron energía y materiales para las construcciones. Las dos personas tenían el mismo propósito y las dos querían que un techo los protegiera del clima. La diferencia iba a ser en los resultados. Uno era falso y el otro verdadero. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos edificadores, no falsos. Ya para este punto todos sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Una vez aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a trabajar en la base de esa construcción. Él comienza con renovando nuestra mente. ¿Cómo edificamos de la manera correcta? Pues oyendo y practicando la palabra de Dios. Apocalipsis 3:15-20 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos versículos están describiendo la iglesia de la Odisea, y esta iglesia es la única de la que Jesucristo no pudo decir nada positivo. De una dijo: tienes esto y esto y esto, pero esto tengo contra ti. La Odisea es la única de la que él no tiene nada bueno para decir positivo. La Odisea era una ciudad rica y su base, su confianza estaba fundada en todo lo material y todo lo que poseía. Y era una ciudad muy orgullosa de que ellos habían sido bien adelantados en la medicina, y ellos, de ahí es que viene la medicina colirio. Y colirio era una medicina para los ojos, pero ellos estaban ciegos espiritualmente. Ellos hicieron
una base falsa. La Odisea se parece a la iglesia moderna, una iglesia respetable pero superficial. Cristianos que se entregan completamente a la apariencia física, pero despreocupados de cómo se ven por dentro, despreocupados por su vida espiritual, cristianos entregados a los placeres de este mundo y no ven la necesidad de negarse a sí mismos, de crucificar el yo, cristianos buscando experiencias nuevas, pero sin ninguna clase de anhelo de conocer más la palabra de Dios. Base falsa. El viento va a soplar y tu casa va a volar. Y para comenzar en la base de nuestra construcción, Jesús nos dejó el sermón del monte, las bienaventuranzas. Todos tenemos una idea de lo que significa bienaventurado, es bendecido. Algunos pensamos que ser bendecido es ser rico, famoso o siempre quedarnos jóvenes. Pero otros pueden tener un trabajo, buenas notas en la escuela, una familia en salud, etcétera. Pero nada de eso es evidencia de una vida bendecida. El pastor nos recordaba no hace mucho que no porque teníamos bendiciones significaba que todo estaba bien. Vivimos en una sociedad que eleva a las personas que poseen riqueza y se sienten autosuficientes, pero la Biblia describe las bendiciones de manera distinta. En la palabra de Dios, ser bendecido es tener una dependencia completa de Dios y en Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, les dio las instrucciones a través de órdenes, no debes, una lista de cosas y acciones que su pueblo tenía que evitar para seguir adelante con sus vidas. Pero en el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte presenta las bienaventuranzas, declaraciones que dicen no tanto lo que debemos hacer, sino en quién nosotros podemos llegar a ser. En este mensaje de humildad y amor, y el propósito es el de transformarnos de adentro hacia afuera. Estas bendiciones son mucho más que mandamientos o el resultado de buenas obras. Nos dicen cuáles son los caminos de Cristo y nos ayudan a comprender cómo debemos, aleluya, santo, de cambiar nuestra manera de actuar. Tenemos que tener en mente que este sermón no es un plan de salvación. Este sermón describe la vida de los que son salvos. Aleluya. Y la primera bienaventuranza está: aventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor nos describe los pasos progresivos de cómo ser santos como Él es santo. Y si lo llevamos a términos de carpintería, porque nuestro Jesús era carpintero, yo no puedo llegar al segundo piso de mi casa si primero no voy frente a las escaleras y comienzo con el primer escalón, el segundo y el tercero hasta llegar arriba. Para que una escalera pueda ser útil, debe tener un primer escalón. Y ese escalón tiene que estar en el piso, en el suelo. Si la escalera de mi casa empezara en el escalón número 3, quizás yo pueda brincar y seguir subiendo hasta llegar al segundo piso. Pero ¿qué si yo invitara a mi papá? Aleluya. No creo que él pueda brincar. Él se quedaría en el primer piso y mami y nosotras en el segundo piso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Este caminar es un proceso. Nos recordaron el domingo que aseguráramos de dar todos los días un paso hacia adelante y nunca nada para atrás. ¿Verdad que nos dijeron eso? ¿Se acuerdan? Un proceso, si hablamos en el ámbito profesional, si estudias trabajador social, cuando comienzas la carrera, vas a dar ciertos diagnósticos que no aplican
dedican a ese paciente en específico, pero la práctica de la profesión te hace experto en la materia. Y si estudias para ser enfermero, a los primeros pacientes le vas a poner la inyección encima de un nervio, pero la práctica a la profesión te va a hacer un experto donde hasta con los ojos cerrados sabe dónde es que tienes que colocar la inyección. Y si tú estudias para cocinero, en las primeras comidas se te van a ir 2 o 3 uñas. Pero la práctica en la profesión te va a hacer un experto en la materia. Jesús no predicó el sermón del monte para recordarnos que no pudimos cumplir con aquello para lo que fuimos llamados. Este sermón es una guía de cómo podemos guardar nuestro corazón y cómo debemos actuar con los que nos rodean. Tenemos una hermana aquí con un carro que hasta ahora todo estaba funcionando, pero se puso un poquito frío y se dio cuenta que no calentaba. Un carro con todas las piezas, pero sin caliente en el invierno no sirve. De la misma manera tenemos que mirar a las bienaventuranzas. Cada pieza es necesaria para la función del todo. Cuando las estudiamos, las aprendemos y las practicamos, podemos ver una imagen del reino que está por venir y adquirimos un conocimiento más claro de lo que es la felicidad, la sabiduría y la justicia del Señor. Lo único que tenemos que hacer es seguir a Cristo, porque Él es el único que nos puede dar esas bendiciones a los que quieran. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habrá escogido Jesús que esa bienaventuranza fuera el primer escalón, la primera? Creo que si la primera hubiese sido dada a los de limpios corazón, los débiles en la fe no hubiesen podido brincar y llegar al escalón. Si Jesús hubiese dicho, bienaventurados los ricos en gracia, muy pocos hubiésemos podido brincar para encontrar algún consuelo. Pero Jesús, que es tan sabio, dijo, vamos a empezar por el primer escalón, para que los bebés en la gracia aprendan quién soy. La ley nos mostró una y otra vez que no servíamos, que éramos una humanidad caída, nos convenció de que no podíamos. Esta bienaventuranza baja al nivel exacto donde la ley nos tiró. La ley hizo lo mejor que pudo dentro de su poder. Nos mostró nuestra pobreza espiritual y nos convenció de ella. La ley nos lleva frente al río Jordán. Jordán significa el que baja, y fue ahí donde también Jesús fue bautizado. En una ocasión se levanta Josué bien tempranito. Él y todos los israelitas partieron hacia el río Jordán. El arca del pacto del Señor estaba al frente y los sacerdotes iban al frente y el pueblo los seguía a 1 kilómetro de distancia. Cuando se encontraron frente al río y los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas se abrieron, formaron un muro y el pueblo cruzó en seco y quedaron frente a Jericó. La ley nos lleva frente al río Jordán, pero es Cristo quien nos lleva a la tierra prometida. Romanos 8 del 3 al 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo nos dice que si queremos vivir una vida que agrade a Dios, tenemos que llevarlo a cabo con el poder del Espíritu Santo. No podemos cumplir la ley ni vivir la vida
cristiana que nos explica Jesús en el Salmo, en el Sermón del Monte, sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús colocó esta bienaventuranza en el primer escalón, o podemos decir en primer lugar, porque es el esencial para los caracteres que se necesitan para las otras bienaventuranzas. Tenemos que ser pobres de espíritu porque ningún hombre llora delante de Dios a menos que sea pobre en espíritu. Ni tampoco se vuelve manso hacia otros mientras no tenga una opinión humilde de sí mismo. El hambre y la sed de justicia no son posibles para quienes tienen una alta opinión de sí, de su excelencia. Y la misericordia para con quienes ofenden es una gracia demasiado difícil para quienes no son conscientes de su propia necesidad espiritual. La pobreza en espíritu es el atrio o la plataforma de las bienaventuranzas. Los fariseos tenían un problema con Jesús. Imagínate que tú estés peinándote, vamos a decir, por 50 años, de arriba para abajo, y que yo venga y te diga, lo siento, esa no es la manera que debes de peinarte. De ahora en adelante es de abajo para arriba. ¿Cuál sería tu reacción? Exactamente. Esta perdió la cabeza. Mira con lo que sale ahora. El pueblo de Dios esperaba un Mesías que destruyera a sus enemigos, que estableciera un reino en la tierra de paz y prosperidad, en la tierra que Él le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y esto estaba grabado en la cabeza de ellos por años. Ahora viene Juan el Bautista y predica que sí, que el rey viene, que tanto ellos estaban esperando, se excitan, se vuelven todos llenos de alegría porque ahora se va a cumplir lo que por tantos años habían esperado. Pero este rey vino y trajo y habló de otra clase de reino, un reino que comenzaba de adentro hacia afuera, para así poder disfrutar del reino de los cielos. Trajo un mensaje a sus discípulos, a los que eran suyos, porque solamente un pecador que ha sido salvado es el que puede aceptar su pobreza de espíritu. Jesús le da más importancia a lo que el mundo no le da importancia. Jesús llama necios a los que el mundo los considera sabios. Cristo nunca va a ser precioso para nosotros hasta que no seamos pobres de espíritu. Tenemos que experimentar la pobreza, la bancarrota espiritual para así poder apreciar la de Cristo. Mientras no nos vaciemos del yo, no podemos ser llenos de Dios. Y lo opuesto a la pobreza de espíritu es el orgullo. Los orgullosos son maldecidos y Dios los mira de lejos. Ay, bendito, pero el orgullo, como es ciego, no puede ver. Y como tiene el pecho tan grande, no cabe por la puerta estrecha. Pero que hay un problema, que hay gente que es humilde y también son orgullosos. Pueden ser orgullosos. Un ejemplo, ellos dicen o decimos, vamos a incluirnos, yo trato siempre de no tomar la iniciativa porque soy humilde, porque no quiero ser presentado, entrometido. Yo soy el que siempre está cargando las maletas. Yo soy el servidor y todo sea para la gloria de Dios. Aquel no hace, el otro tampoco hace. Y está en la Biblia. No sé por qué no lo hacen. Yo no sé por qué no lo practican. Yo estoy haciendo lo que a mí me toca hacer. Yo estoy cumpliendo con mi parte. Mientras estemos diciendo la palabra yo y yo y yo en nuestras conversaciones, somos orgullosos. Y Dios nos mira de lejos. Y siento decirte que esa es la razón por la que Dios no contesta
muchas de nuestras oraciones. Pero para el que es pobre de espíritu, y tengamos en cuenta que espíritu aquí se refiere a nuestro espíritu humano, pobre de espíritu, la parte más profunda de nuestro ser. Dios nos creó con un cuerpo para tener contacto con el mundo físico. Él nos dio un alma para que tengamos contacto con el mundo psicológico y un espíritu para tener contacto con Dios. Dios mira a los pobres de espíritu con una mirada tierna y está pendiente a todas sus oraciones. ¡Aleluya! La gracia se manifiesta mejor cuando pone su mirada primero en la pobreza y no en la pureza. No sobre los que muestran misericordia, sino sobre los que necesitan misericordia. No en aquellos que son llamados hijos de Dios, sino en aquellos que somos dignos y decimos, yo no soy digna de ser llamada tu hija. Dios no necesita nada de nosotros, excepto nuestras necesidades. El primer punto de contacto entre mi alma y Dios no es lo que tengo, es lo que no tengo. Hubieron hombres en la Biblia que tenían ese primer escalón bien cimentado en la roca. Vamos a ver si nosotros nos parecemos a alguno de ellos. Génesis 18:27 dice: y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham le dice, Dios mío, perdona mi atrevimiento de tratar de hablar contigo. Te ruego que me escuche, porque yo ante ti soy nada, soy polvo y ceniza. ¿Cuántos oraron hoy? No me digan, no quiero que mientan en la iglesia, pero si oramos, ¿fue esa la manera en que oramos? Oramos nosotros como oró Abraham, un Dios que no es el creador, sino que es también el sustentador del universo. Tomaste tú un momentito para reflexionar el estado de nuestra bajeza como ser humano al venir ante un Dios tan grande y presentarle nuestras necesidades. ¿Verdad que se nos olvida? Como que a veces venimos con un airecito de que no creemos que somos algo. Yo tengo que continuamente bajarme porque se me sube el airecito, y gracias a su misericordia que el Espíritu Santo me lo recuerda. Aleluya. El salmista dice en el Salmo 8:4, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aleluya. A veces tenemos que leer versículos así antes de comenzar nuestra conversación con el Padre. John Wesley dijo en una ocasión, cuando nos acercamos a Dios, debe haber una reverencia en reconocer la vasta distancia que hay entre nosotros y Él. Él es el Dios de toda gloria y nosotros somos lombrices de la tierra. John Wesley dijo eso. A mí como que no me gusta porque no era para tanto, ¿verdad? Pero yo quiero decirle a John, ¿tú sabes lo que es una lombriz? Compararme con una lombriz, pero él quería explicar lo poquito que somos y lo mucho que nos creemos que somos. La Biblia dice claramente quiénes somos. Al final de la conversación del tema, él pregunta, ¿qué es el hombre? El hombre es polvo. Imagínate, después de todo lo que nosotros podamos lograr en la vida, seguiremos siendo polvo. Job 10:9 dice, acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No se nos puede olvidar que lo único que nos mantiene con vida es el aliento que Dios nos da. ¿Qué sería de nosotros sin su aliento? Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. A Dios no se le olvida nuestra verdadera condición, porque somos creación suya, aunque a nosotros sí. Y es necesario tener la humildad suficiente para reconocer ante Dios nuestra verdadera condición sin pretender de vernos como que somos algo. Aleluya. Y humildad es la ausencia de yo.
Si todavía no somos así de humilde como Abraham, no nos apuremos. Vamos a orar, vamos a estudiar la palabra y vamos a decirle a otro cómo es que se vive en el primer escalón. Y poniendo en práctica lo que Dios nos manda hacer, el Espíritu Santo nos hará expertos en la materia. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es a Jacob. Todos sabemos la historia de Jacob. Con la ayuda de su madre, le cogió la bendición que le pertenecía y le correspondía a Esaú. Cuando Esaú se entera, quería matarlo, pero Jacob se fue huyendo. Ahora está Jacob pidiéndole disculpas a su hermano y le ofrece parte de su ganancia y unos regalitos, pero Esaú decide venir a ver a Jacob y viene con 400 hombres. Jacob se pone nervioso y cogió miedo porque él con Labán no fue muy miedoso, fue bien fuerte y le dijo: oye, me cogiste de bobo cuando me diste la esposa equivocado. Pero ahora con Esaú no podía guapearse porque sabía que se lo merecía. La pela que pensaba él que Esaú le iba a dar. En ese miedo, él se acuerda de una palabra que Jehová le había dado y se pone a orar. Y Génesis 32, 10, 12 dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora Jacob hace una verdadera oración. Reconoce que todos los favores que Dios le había concedido en el pasado eran inmerecidos. Esta es una humilde confesión de indignidad. Jacob sabía que no era digno de todo lo que Dios le había dado y hacía por él, pero estaba confiando en lo que Dios le había prometido y no en sus méritos. Y si todavía no sentimos que no somos dignos como Jacob, no nos apuremos. Vamos a orar, vamos a estudiar la palabra y vamos a decirle a otros cómo es que se vive en el primer escalón. Y poniendo en práctica lo que Dios nos manda hacer, el Espíritu Santo nos hará expertos en la materia. ¡Aleluya! Otro ejemplo es Job. Los amigos lo acosaban de que se confesara porque tenía que haber hecho algo para que le viniera tanta desgracia de repente. Y Job se aflige porque él está seguro que él es justo, pero que Dios desafía a Job. Y en el capítulo 38 y 39 de Job, Dios y Job tienen una conversación y ellos pasan un tiempo maravilloso. Dios le enseña a Job sobre su grandeza, usando a todo el mundo como su salón de clases. Job siempre oraba, pero después de Dios habérsele revelado, oraba diferente. El tono era diferente. Las circunstancias no habían cambiado. Todavía estaba en miseria y no tenía nada, pero el tono de su oración cambió. Primero sentía que Dios lo había abandonado, pero después realizó que Dios estaba con él. Y en el 44 dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y Job no era vil, porque había testimonio de que él era perfecto y justo, un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal, pero a la luz de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Descubrió su propia condición. A veces las experiencias de la vida tienen que venir para que nosotros podamos descubrir lo vil que somos. Y si todavía no sentimos que somos vil,
vil, así como Job. No nos apuremos, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra y vamos a decirle a otros cómo es que se vive en el primer escalón, y poniendo en práctica lo que Dios nos manda hacer, el Espíritu Santo nos hará expertos en la materia. En conclusión, el mejor ejemplo fue Pablo. Pensó que vivía en la manera que debía de vivir, honrando a su pueblo, a su religión. Era fariseo y hebreo de pura sangre, pero esa no era la visión que Dios tenía para Pablo. Y los ojos de Pablo fueron abiertos. Dios le enseñó a Pablo quién era él. Nosotros tenemos que estar abiertos a Dios. Tenemos que volvernos a Él en las buenas y en las malas. Confiar de verdad en que Él quiere y requiere que seamos humildes. Una base sólida y verdadera. Tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que decirle a otros cómo es que se vive en el primer escalón. Y poniendo en práctica lo que Dios nos manda hacer, el Espíritu Santo nos hará expertos en la materia. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Dios te bendiga.